Bueno, buenos días a todos, que se les bendiga. Vamos a iniciar este tiempo de devocional, este tiempo de reflexión y acercarnos a la palabra de Dios, que ella nos hable, que ella nos dirija, que ella nos dé la palabra que necesitamos. Y la palabra que necesitamos es la que el Espíritu Santo va a poner en cada uno de los corazones, ¿no? Que es básicamente, yo siempre oro cada vez que voy a pasar al frente y digo: Señor, no soy yo, soy vos. No soy yo, es la palabra. No soy yo, es el Espíritu Santo, ¿no? Creo que es importante recordar eso. Bueno, comenzamos, ¿parece? Miren, en una fábrica de lentes, aprovechando la ausencia de su maestro, un aprendiz comenzó a jugar con unos lentes, con los lentes que hacían, ¿no? Y de repente, inesperadamente, al mezclar un lente con otro, dio una combinación que le permitía ver las cosas mucho más cerca, ¿no? Y entonces, cuando regresó su maestro, le contó el curioso fenómeno y posteriormente Hans Lippershey insertó las lentes en dos extremos de un tubo y así se inventó lo que hoy conocemos como el telescopio. El telescopio. Ahora, mira, yo creo que esto puede ser una historia interesante de los grandes descubrimientos de la historia, pero yo quiero ver aquí, más que eso, la historia de un aprendiz, la historia del aprendiz, ese aprendiz que de alguna forma, con imaginación, con curiosidad, con búsqueda y quizá, quiero creer también, los deseos de imitación de su maestro. Me parece a mí, ¿no? No solamente esa curiosidad, no solamente esa búsqueda, no solamente esa imaginación, sino yo creo también, era un aprendiz, y en ese sentido hay una imitación del maestro. Así es que yo quiero invitarlos hoy que nos acerquemos a un tema bastante interesante que aborda el tema o el arte del aprendizaje o de la imitación, ¿sí? El arte del aprendizaje o de la imitación. ¿Por qué no también pensar de la curiosidad y de la búsqueda? De la curiosidad y de la búsqueda. Y para eso vamos a traer un pasaje bíblico, no sin antes comentar que la Biblia muchas veces también nos sorprende con lindos temas, por ejemplo, como el tema del juego. ¿Han visto ustedes el tema del juego en la Biblia? ¿Han visto el tema del humor en la Biblia? ¿No es cierto? No abordamos el tema del juego, no abordamos el tema del humor, no abordamos el tema de la risa. Mirad qué tantos temas no abordamos, y por eso es que también, claro, si yo solo enfoco en unos temas y no en otros, la iglesia por ahí no está completa en todos los temas que podríamos abordar. Por eso también es interesante entender este sentido de la imitación o del aprendizaje como curiosidad y búsqueda de Dios. Bueno, nos acercamos a nuestro pasaje, miren ahí en pantalla. Bueno, el tema: ¿quién es un discípulo? ¿Quién es un discípulo? Basado en Juan capítulo 15, versículo 8. Un solo versículo vamos a acercarnos hoy. A veces nos acercamos a 8 versículos, 9, hoy a uno solo. Miren, dice así: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son sus discípulos. Mira qué lindo pasaje. Y yo centro ahí en mucho fruto y en sus discípulos, ¿no? Si vos te das cuenta, como que eso es a lo que se apunta, ¿no? Se apunta a este aspecto de que el Padre es glorificado cuando se da mucho fruto y así mostramos que somos sus discípulos y discípulas. Y esto no tiene que ver con edades, tiene que ver, yo creo que con la cuestión de ser discípulo o discípula. Así es que aquí tenemos adolescentes, tenemos adultos, cualquiera puede ser un discípulo o una discípula. Bueno, la pregunta es: ¿quién es un discípulo?
Y ahí creo que aparece en pantalla la siguiente diapositiva. ¿Quién es un discípulo? Bueno, un discípulo es un aprendiz o un estudiante. Es sencillo, ¿no? Bastante sencillo en ese sentido. Es alguien que sigue a Jesús, sí, porque es un discípulo ¿de quién? De Cristo. Y luego lo que nos aporta el texto bíblico es otro elemento más. ¿Cuál es el elemento que aporta? Es alguien que da fruto, ¿no? Mirá qué interesante, que da fruto. En toda la Biblia, para los que tenemos fe y para los que hemos creído en Cristo, siempre se nos invita ¿a qué? A dar fruto, a ser sal, a ser discípulo, a ser luz. Así es que la comisión está dada, ¿no? La comisión está dada. Eso no significa necesariamente que vamos a hacer el mismo método todos. Los métodos son muy distintos de cómo podemos nosotros compartir esa sal y esa luz que está dentro de nosotros. Digo, pensando como comunidad, a veces también pensando como denominación. ¿Cuáles son los métodos que nosotros utilizamos o empleamos para hacer sal y para hacer luz? Creo que eso lo va revelando el Espíritu de Dios a cada congregación, a cada comunidad, acorde a sus necesidades, y acorde al proceso de la comunidad también. No todas las iglesias tienen el mismo proceso. Bueno, ahora, yo quiero referirme aquí, y como tenemos adolescentes, como tenemos jóvenes, como tenemos adultos, quiero hablar como padres también, ¿no? Porque como padres, reflejar a Jesús en nuestras vidas, y ahí quizás los adolescentes o jóvenes nos pueden ayudar con eso, no es radicalizarnos en nuestras expresiones externas, desde la iglesia, digo, no es radicalizarnos en nuestra religiosidad, ¿no? Porque el chico va a ver, ¿no? Ve al padre así como una cosa así, una luz que le desborda, ¿no? O cómo me he visto, ¿viste? Mi papá se viste como un santo, ¿no? Con corbata, con todo bien pulcrecito, no sé, ¿viste? No es esa exterioridad, creo yo, que quieren ver nuestros hijos en nosotros. Eso no significa que no nos vistamos bien. No significa que no irradiemos la cruz de Cristo en nuestras vidas. No. Eso no significa. Significa que si yo me radicalizo en mis expresiones externas y en mis expresiones religiosas, entonces quizá puedo llegar a olvidar esas expresiones o esas actitudes internas que son las que nuestros hijos quieren ver a la larga, o nuestras hijas, ¿no? Es ese papá transformado en su carácter, es esa mamá transformada en sus emociones. ¿Transformada por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, se dejan las externalidades y aparecen las actitudes, las acciones, ¿no? Porque sí, digo, no lo dejamos al Espíritu de Dios, aparecerá nuestra carne, aparecerá nuestro ego, aparecerá nuestra religiosidad, aparecerá nuestro carácter, ¿no? Que retome esa situación. Y ahí nuestros hijos van a ver si realmente no hemos sido cambiados o transformados por el Espíritu de Dios, ¿no? Ahora, el principio de ser instruido aparece instruido, enseñado, entrenado, discipulado, aparece en la Biblia, el discipulado aparece en la Biblia a través de algunas palabras, por ejemplo en el hebreo como limud o lamad, o en palabras griegas como matetes. Las palabras solo las menciono, pero quizá nos ayude más a entender en la siguiente diapositiva el concepto de esas palabras que aparecen tanto en el hebreo como en el griego, para subrayar este aspecto de ser enseñado, de ser entrenado, de ser discipulado, porque nuestros hijos están siendo discipulados por nosotros, están siendo enseñados por nosotros, están siendo entrenadas por nosotros, ¿no? Entonces,
¿Qué significan estas palabras? Apuntan prácticamente a lo mismo. que es esto? Son acciones que llevan a alguien a acostumbrarse a hacer algo que antes no hacía y que le ayudan a asemejarse ¿a quién? A su maestro. Eso es básicamente el concepto, ¿no? Un concepto interesante, lindo, muy profundo, y que de alguna forma nuestros hijos no quieren ver conceptos, quieren ver actitudes, quieren ver la práctica, quieren ver que si yo vengo a la iglesia, muestre que soy un discípulo, que si yo vengo a la iglesia o digo ser cristiano, muestre que soy cristiana o no. Eso es lo que quieren ver nuestros hijos. No que yo me autodenomine gran hijo y bendecido discípulo del Señor, ¿no? Y el lenguaje queda muy corto cuando yo no, sí, claro, cuando no respaldo con las actitudes eso que digo que soy, un discípulo de Cristo. Eso no significa que no cometamos errores. Ya, de todo eso ya hemos hablado, que podemos cometer errores, que somos seres humanos. Pero creo que el gran desafío es a esto, ¿no? El gran desafío es a ser coherentes con lo que digo, que hago y que soy, y con lo que practico y las acciones y las respuestas que tomo ante las situaciones que se nos presentan. Yo regularmente no hago mucha referencia, si ustedes se dan cuenta, no hago mucha referencia a ejemplos o a situaciones, porque las situaciones pueden ser muy diversas, muy diversas. Cada uno de nosotros, de hecho, podría aplicarlo específicamente a una situación. Es más, la aplicamos a nuestras situaciones personales, que son las que más nos competen, ¿no? Porque digo, ¿para qué vengo a la iglesia si lo que voy a escuchar siempre es para el vecino, siempre es para la vecina, siempre es para la amiga, siempre es para el amigo, siempre es para mi hermano, para mi hermana, pero no para mí? ¿Qué sentido tiene, no? Y muchas veces caemos en eso. Caemos en que todo lo que se dice en la iglesia o en cualquier otro lugar es para el otro. Menos, ¿para quién? Bueno, para mí. Entonces creo que necesitamos que el Espíritu Santo nos redarguya de eso y entendamos que son mensajes para nosotros, ¿no? Ahora, el proceso del discipulado es claro. Yo ya lo he enseñado y no sé si ustedes se acuerdan de esta. ¿Se acuerdan de esta diapositiva? Bueno, la cambié un poquito. Pero es el proceso del discipulado. El proceso del discipulado es: yo hago, tú ves. ¿Sí? Yo hago, tú haces. Tú haces, yo veo. Tú haces, yo hago otra cosa. Ahora, este proceso del discipulado en la iglesia puede ser también el proceso fácilmente de la vida familiar, ¿o no? ¿No les parece a ustedes? Es el proceso de la vida familiar. O sea, es decir, yo hago, ¿y qué pasa con el pequeñín de nuestra iglesia? ¿El qué? Él ve. Yo hago y él ve. ¿Y luego qué va a hacer? Yo hago, o sea, sigo haciendo como padre las cosas, ¿y qué va a hacer el chico? Hace. Tú haces, ¿no? Y luego crecen, porque los chicos no se van a quedar así, aunque nosotros quisiéramos, y aunque pareciera que siempre van a ser nuestros bebecitos, ¿no? Y siempre los vamos a llamar bebés, pero crecen y toman sus propias decisiones, comienzan a tomar sus propias decisiones. Entonces, ya empieza él ¿qué? A hacer. Lo que me vio hacer a mí, ya él lo comienza a hacer y yo empiezo a ver. Y a veces, en ese comenzar a ver, necesito entender que él tiene que tomar sus propias decisiones. Porque si yo sigo tomando las decisiones por él o por ella, entonces el proceso de discipulado se interrumpe. Y termino siendo controladora de mi hijo o de mi hija. ¿Sí? Estoy hablando en el proceso, En la adolescencia, obvio que tenemos que estar presentes. Y va a haber un proceso, digamos, en que soltemos a los chicos, ¿no? Pero tiene que llevar un proceso. No los podemos dejar solo así, ¿no? Va a un proceso. Pero evidentemente y consecuentemente, ese chico
tendrá que llegar a tomar sus propias decisiones. Es decir, tú haces, yo empiezo a ver, yo veo. Ese es el proceso, ¿no? Ese es el proceso familiar. Y luego, con el tiempo, ese chico va a crecer, mayor de edad, con su oficio, con su universidad o los estudios que saque, y entonces ese chico, ¿qué pasa? Empieza a hacer, ¿y yo qué? Y yo descanso. Claro, después dice, los padres primerizos dicen, ¿cuánto me falta? Imagínate. Sí, porque estamos 14, 15, 16 años. Yo recuerdo que a mí me repetían las cosas hasta los 16, 17 años. Yo empecé a tomar conciencia de lo que decían mis padres hasta los 18 años más o menos. Ahí empecé a entender, un poquito antes quizá, pero ahí empecé a entender que lo que me decían mis padres era bueno para mí. Pero antes no, antes eran peleas campales, antes eran aquí en la calle, una felicidad absoluta, y cuando llegabas a la casa, cambiabas totalmente la cara. Digo, estos no solo son nuestros hijos, fui yo. No son nuestros hijos, somos todos que pasamos esos procesos en los cuales necesitamos el discipulado de nuestros padres, ¿no? Necesitamos que nuestros padres nos acompañen, porque si interrumpimos este proceso de discipulado en nuestros hijos, entonces vamos a tener hijos e hijas sobreprotegidas. Vamos a tener hijos e hijos que vamos a manipular. Vamos a tener hijos e hijas que vamos a tener control nosotros sobre lo que ellos van a hacer o van a decidir, ¿no? Cada uno lleva un proceso, En muchos de esos procesos yo voy a estar presente. Pero llegará un momento donde tú haces y yo ¿qué? Yo hago otra cosa. Entonces veo y después hago otra cosa. Porque es así, es el orden natural. Y en la iglesia también tiene que ser así. Es decir, no puedo esperar que el pastor o los líderes me sigan acompañando, que siempre vamos a acompañar, pero me sigan acompañando durante 20 años porque todavía estoy muy débil, ¿viste? Porque todavía necesito lechecita espiritual. No. Lo que pasa es que ya tenés 5 años en la iglesia, ¿qué pasa? Ya tenés que estar en el proceso de, por lo menos en el yo hago, tú haces, ¿no? Si no es que en el tú haces y yo veo. ¿Me voy a entender? Con este proceso de discipulado dentro de la iglesia, porque a veces como que todavía sigo que necesito y me victimizo, y como no me vienen a ver, y como no me atienden, y como no me saludan, y como nadie está conmigo. No, lo que pasa es que vos ya tenés que estar haciendo. Así es como también te vas a desarrollar dentro de la iglesia, ¿no? Ojo, es un proceso, es un acompañamiento, aquí está implicado el amor. Aquí no estamos hablando de cosas rigurosas donde no se ha pasado por un proceso. Lo que digo es, creo que en algún momento tenemos que ser conscientes de que también nosotros tenemos, porque si nosotros no cumplimos esto, también se rompe el proceso del discipulado, y creo que se empieza a suceder lo que pasa en la familia. O sea, empezamos o que nos controle la vida o controlar la vida nosotros de los demás, ¿no? Si nosotros no entendemos estos procesos naturales del discipulado. Entonces siempre voy a requerir que estén conmigo. ¿Y cuándo yo voy a dar? ¿Cuándo yo voy a compartir? ¿Cuándo voy a discipular? ¿Cuándo voy a entrenar? ¿Cuándo voy a acompañar a una familia? No, lo que pasa es que el pastor es el mejor para eso, o el líder de adoración, o el líder de jóvenes, o la líder de jóvenes, o cualquier otro. Ese es el que tiene que venir a discipular a esta familia que Dios me ha puesto en mi camino, ¿no? Que Dios me ha puesto aquí y que yo entiendo cuáles son sus necesidades, que entiendo cuál es que he recorrido un tiempo con ellos, pero el pastor es el que tiene que venir a discipularlo. ¿De quién es la responsabilidad del discipulado ahí? ¿Del pastor? No, es que Dios te lo puso a vos.
Esa familia Dios se la puso a vos, no a mí, ¿no? No significa que yo no puedo hacerlo. Significa entonces que interrumpimos el proceso del discipulado, porque el pastor se perfecciona, mejora, y yo no entro en el proceso de empezar a hacer. Siempre me quedo viendo, y no comienzo a hacer. Entonces, miren bien qué interesante el proceso del discipulado para la sanidad de la iglesia, para el buen desarrollo de la iglesia, para el desarrollo sano de una iglesia. Ahora, regresando al aspecto de como padres, ¿no? Yo creo que hay hábitos que debemos de añadir a nuestras vidas, porque nuestros hijos nos están viendo, ¿no? Yo pensaba, ¿qué hábitos debemos añadir a nuestras vidas como padres para que nuestros hijos nos vean? Y uno dice, lectura bíblica. Sí, lectura bíblica. Uno dice oración. Sí, adoración. Uno dice adoración. Sí, adoración. Volvemos al punto de la coherencia. Si yo oro, leo, adoro, pero cuando vienen las situaciones a mi vida, yo juzgo, yo avergüenzo públicamente a mi hijo o a mi hija, yo me enojo públicamente con mi hijo o mi hija, yo no perdono a mi hermano, hermana, esposo o esposa, ¿me doy a entender? O sea, bien por leer la Biblia, bien por orar, bien por adorar, pero la coherencia con nuestra práctica es importante también, ¿no? Porque nuestro carácter va a demostrar, es decir, la sujeción de nuestro carácter al fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a demostrar que nuestros hijos que estamos cambiando, que somos discípulos, que estamos siendo transformados. Pero si yo no muestro eso, entonces los hijos no van a ver que yo estoy siendo transformado. Si no lo demuestro con mis actitudes, con mi carácter, entonces nuestros hijos no van a ver una transformación. ¿Me voy a entender? Entonces creo que llamarlos discípulos o discípulas no solamente es un concepto, es también una práctica. No solamente son venir aquí y cumplir con el domingo, que es maravilloso, o sea, ya lo hemos hablado, es rendir tributo al que nos da todo. O sea, venimos porque lo amamos, venimos porque lo adoramos, venimos porque lo honramos. Pero nuestros hijos tienen que ver que realmente nosotros, eso que decimos o eso que practicamos, se condice con lo que nosotros somos realmente, ¿no? O la transformación que estamos viviendo. Así es que, miren qué interesante, porque ser discípulo o ser discipuladores se trata de aprender ¿de quién? ¿De quién? Se trata de aprender del maestro. Del maestro. Y en ese sentido, también aprender del maestro es atraer a otros a aprender de ese maestro. Porque no solamente es yo aprendo, es yo aprendo y me ven a mí aprender. Y entonces el otro ¿qué? Es atraído a aprender del maestro realmente. Porque yo imito al maestro. Realmente es al maestro. Pero se ven atraídos por lo que yo muestro. Por mi ejemplo, ¿no? Y esto me hace recordar, miren ustedes esta siguiente diapositiva, no sé si ustedes lo conocen, ¿conocían este idioma? Sí, ustedes conocen este idioma, hace rato que está, creo que lleva más de 100 años, ha cobrado bastante éxito, es un idioma, digamos, que no ha llevado procesos naturales, sino que más bien ha sido una especie de invención muy reciente, creado por el oftalmólogo ruso-polaco Luis Lázaro Zamenhof en 1887. Su base está formada por la síntesis de varias lenguas europeas y su gramática se resume en 16 reglas. Así es que es muy fácil aprenderlos, dicen que es muy fácil aprenderlo, y de alguna forma también está reconocido porque lo hablan 5 millones de personas en todo el mundo,
El sistema de telégrafo internacional lo acepta como medio de comunicación junto a las otras lenguas vivas. Imagínate, o sea, ha cobrado un éxito, un valor bastante importante este idioma. ¿Cuál es? El Esperanto. El Esperanto. ¿Lo habían escuchado? ¿No? Algunos sí, otros. El Esperanto. 1887, muy reciente, pero con gran éxito. 16 reglas gramaticales. Genial, ¿no? 16 reglas. Eso sí, por ahí hay una combinación de varias lenguas europeas. Lo escuché la otra vez. Métanse a YouTube y vean una conversación en Esperanto. Y hay muchas cosas que uno entiende y otras obviamente que no. Pero si tiene solo 16 reglas, por ahí podría ser fácil. Ahora, ¿qué quiero decir con el tema del Esperanto? Con esta situación que se da a raíz de un idioma inventado por este hombre. Yo creo que lo que ha logrado el Esperanto es una muestra. Miren que lo hablan 5 millones de personas, reconocido inclusive por un sistema internacional. Entonces, lo que ha logrado el Esperanto es una muestra de lo que nosotros como aprendices, como discípulos de Cristo, podemos llegar a hacer, ¿no? Porque muestra una forma de comunicación, ustedes se dan cuenta, una forma de comunicación que puede conectar a través de otro lenguaje alternativo. Es otro lenguaje totalmente alternativo el Esperanto. Hay que reconocerlo, ¿no? Y es un lenguaje nuevo, sencillo e integrador. Nuevo, sencillo e integrador. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, porque si yo lo traslado a la vida del discípulo, ¿cuál debería ser el lenguaje de la vida del discípulo? ¿Cuál es el lenguaje de la vida del discípulo? ¿No? Ya hemos hablado aquí del lenguaje religioso o ultra religioso, ¿no? Que el Señor te super bendiga, querido hermano, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, y que el Señor te dé gloria y gracia por cuanto el Señor ha puesto y derramado el Espíritu sobre vos. Hola. Es un hola, ¿no? Entonces, volvemos el lenguaje ultra religioso. Yo no digo que no nos saludemos con ósculo santo, inclusive decía el apóstol, ¿no? Pero digo, como que a veces concentramos en el lenguaje o en las externalidades lo que debe de ser el lenguaje del discípulo. ¿Cuál debe de ser el lenguaje del discípulo? Bueno, yo creo que para responder esa pregunta tenemos que ver la vida de quién. Del maestro. La vida del maestro. Porque él ya nos dijo cuál es el lenguaje. Nos marcó la dirección. En ese sentido, ustedes saben que yo soy más cristocéntrico que paulicéntrico, ¿no? Todo bien con Pablo, me encantan las cartas de Pablo, creo que es usado por el Espíritu de Dios, pero si yo tengo que referirme a un maestro, ¿a quién va a ser? A Cristo. ¿A quién más? Si Pablo se refirió a Cristo, y si Pablo estuviese aquí me daría la razón, porque él se refería a Cristo, ¿no? Después alguien, yo sé que si me escucha alguien que ama a Pablo me va a matar y va a decir, no, estás, qué sé yo, mutilando el Evangelio. No, mutilando el Evangelio, simplemente estoy reconociendo lo que Pablo reconoció. Dice, todo lo he estimado por basura con tal de decir ¿a quién? A Cristo Jesús. O sea, Pablo era cristocéntrico, Pablo se refería a Cristo. Yo quiero referirme también a eso, porque el lenguaje que nos ha dejado Cristo es un lenguaje diferente. Miren ahí, me encanta esa imagen, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esa imagen? Esa imagen es el nuevo lenguaje de Cristo para la vida de la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando todos los demás juzgaban, cuando todos los demás estaban con hambre de sangre, Jesús dice que escribía en la arena. Y cuando subió la mirada, emergió el nuevo lenguaje. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿No hay nadie? Yo tampoco te acuso. Te amo. Y lo que tengas que cambiar,
cambiarlo, ¿no? Pero creo que es importante leer los lenguajes de Cristo. Digo los lenguajes porque hay muchos lenguajes. Digo, está el escrito, está el lenguaje simbólico, está el lenguaje de las acciones, está el lenguaje del silencio inclusive, ¿no? El lenguaje del silencio. Entonces hay muchos lenguajes que Cristo nos dejó. Y hay una diapositiva de versículos bíblicos donde dice que aprender un nuevo lenguaje es imitar a Cristo. Es que ese es el lenguaje nuevo que nosotros tenemos que aprender. No el esperanto, ¿no? Si quieren, aprendan, ¿no? Que está bueno, digo, no estaría mal. Pero el nuevo lenguaje que nosotros tenemos que aprender es el lenguaje de Cristo. Ese es el lenguaje que tenemos que aprender. Entonces, ¿cuáles eran los lenguajes de Cristo? Mira, primero, dice que amaba ¿a qué? Amaba a la gente. Miren, ahí aparece el versículo de Juan 15:9, y lo leo yo desde acá. Dice, así como el Padre me ama a mí, así también yo los amo a ustedes. Y entonces, si yo aprendo ese lenguaje, cuando venga alguien a mi vida, ¿qué le voy a decir? Así como el Padre me ama, así yo también te amo a vos. No es el lenguaje que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Ahora, vamos al siguiente. Mirá, era compasivo. Dice, al ver las multitudes, sintió compasión de ellas porque eran como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Entonces, cuando vienen situaciones a mi vida, ¿qué voy a decir yo? ¿O qué voy a hacer? Veo a las multitudes. ¿Y qué? Siento compasión de ellas. ¿No? Mirá cómo ama. Es compasivo. Siguiente, mirá. Servía a los demás. Ya lo hemos hablado muchas veces acá. Recuerden que yo, el Hijo del Hombre, no vine para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Ayer hablaba yo con una persona y me contaba cómo esa persona llegó a entender que dentro de la iglesia muchos idolatran a los grandes líderes de las iglesias, pero dice que ella llegó a entender por obra del Espíritu Santo que su relación no es con un pastor, no es con una pastora, su relación es con Dios. Y entonces ahí entendí también que estaba herida porque a veces asumimos nosotros los seres humanos el control o el dominio o el poder que no nos corresponden. Ya lo hemos hablado, ya hay una predicación previa. Dice, recuerden que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y si el Hijo del Hombre hace esto, los pastores, profetas, apóstoles, superapóstoles, ultra superapóstoles, cualquiera que querrás colocar ahí, ¿qué tienen que hacer? Servir. Entonces no me enseñoreo, porque eso es lo que quieren los grandes de este mundo. Así dijo Jesús, ¿sí? Así le dijo a sus discípulos. Eso es lo que quieren los grandes de este mundo, enseñorearse de los demás. Y en las iglesias se enseñorea muchas veces de las ovejas. Hay ovejas trasquiladas, ¿o no? Hay ovejas heridas, ¿sí o no? Ahora, no significa que nosotros seamos perfectos. También cometeremos nuestros errores. También. Pero que el Señor nos dé la sensibilidad de hablar el lenguaje que Cristo habla. Que Cristo habla. Y por último, digo para no extenderme, daba esperanza. Y dice, el ladrón no viene sino a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando yo voy con otra persona, cuando se me presenta una situación, ¿para qué es que se me presenta esa situación? Para dar esperanza, no para dar juicio, para dar esperanza, porque el Evangelio es buenas nuevas en Cristo Jesús. El Evangelio es eso, las buenas nuevas en Cristo Jesús para la restauración y para la sanidad de las naciones nuestra, ¿no? Porque quizás yo no llegue a las naciones, pero donde yo esté, ahí puedo yo comunicar un lenguaje distinto, el de la sanidad, el de la restauración, el del amor en Cristo Jesús.
Así es que nuestra meta como discípulos es parecernos más a Jesús. Para ir terminando, cuanto más me parezco a Jesús, ¿qué pasa? Perdono más, ¿o no? Cuanto más me parezco a Jesús, juzgo menos, ¿o no? Cuanto más me parezco a Jesús, me enojo menos. No, eso no me lo toques. Nos cuesta trabajar con el enojo, ¿no? Cuanto más me parezco a Jesús, menos debo de enojarme, más debo de controlarme, más debo de sujetarme al Espíritu de Dios. Cuanto más me parezco a Jesús, más me acerco a las personas. No digo que soy, porque a veces creo yo que hemos confundido acercarnos a Jesús y estar en su presencia y ser cercanos a Él con alejarnos de los demás, ¿no? Con alejarme de aquel que no es como yo, con alejarme de aquel que no está en mi nivel, con alejarme de aquel que no es tan santo como yo, ¿no? Y entonces me convierto en lo que realmente Cristo siempre señaló y dijo: ustedes son personas costumbristas, ustedes son personas que solo están siguiendo mandamientos de hombres y han dejado el verdadero mandamiento de Dios para seguir el mandamiento del hombre. Entonces yo creo que mientras más nos parecemos a Jesús, más deberíamos de estar cerca de las personas, más deberíamos de poder ser luz, más deberíamos de poder ser sal, porque es que si nosotros somos luz, ¿de qué nos sirve ser luz si nos ponemos allá en una montaña lejos del que necesita la luz? ¿No? ¿No les parece? Entonces, cuanto más me acerco a Jesús, más imito sus acciones, ¿no? Y es que es eso, ser un discípulo o ser una discípula, ¿no? Imitar al maestro, imitar sus acciones. Por eso yo creo que es clave leer los evangelios, porque ahí es donde vamos a encontrar las acciones que tenemos que imitar, ¿no? Así que damos gracias a Dios por este tiempo y que el Señor nos permita ser sus discípulos y discípulas, no por concepto, sino por una realidad y por acciones concretas que nosotros podamos tomar en nuestra vida. ¿Te parece? Sí, oramos al Señor y oramos para que el Señor nos ayude a cumplir con nuestro mensaje. Señor, entender tu palabra es difícil a veces para nosotros porque choca con algo que está en nosotros, que vos has iluminado a muchos profetas y a muchos apóstoles y a maestros, al decir que choca con nuestra carne, choca con nuestro deseo de estar alejado de vos. Y cuando nosotros queremos imitarte, entonces aparece en nosotros ese deseo de hacer lo que nosotros queremos y no lo que vos nos estás indicando. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo, el cual habita en nosotros, nos sensibilice, Señor, que quiebre en nosotros todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, que quiebre en nosotros todo aquello, Señor, que se levanta en contra de lo que vos querés hacer en nuestras vidas. Sujetamos, Señor, en el nombre de Jesús, todo aquello que se levanta en contra de vos y que no nos permite hacer transformaciones en nuestras vidas. Necesitamos vidas transformadas para entender y conocer y para poder ver iglesia transformada, para poder ver
y practicar ministerios transformados, dones transformados y ponerlos a tu servicio, Señor. Tanto que necesitamos cambiar, tanto que necesitamos transformar, pero solo es tu Espíritu Santo el que puede quebrar en nosotros el orgullo, el enojo, el ego, nuestro mal carácter, todo aquello que nos limita, Señor, y que no nos permite entender claramente y vivir claramente en el proceso del discipulado. Llamarnos así nosotros, soy un discípulo de Cristo, soy una discípula de Cristo, porque no lo vamos a llegar a poder decir con claridad a menos de que seamos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y si bien es cierto, cada uno de nosotros tiene cosas con las cuales lucha, si bien es cierto, nosotros somos seres falibles, que podemos equivocarnos, que podemos errar, también es cierto que en Cristo Jesús nosotros podemos también tener victorias y encontrar sanidad y restauración para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, restaurar nuestras vidas, sanar nuestras heridas, sanar nuestras vidas, Señor, para poder encontrarnos y liberarnos de ese estancamiento que tenemos, para encontrarnos en este proceso de discipulado, servirte a vos, servir a otros y avanzar nosotros también.